Buenas, soy Abraham Rodríguez. Este vídeo se va a poner en YouTube en abierto. Hoy vamos a tocar filosofía marxista y la situación que veo yo en España y en relación desde una perspectiva de estudio del marxismo. Una perspectiva que creo yo que es marxista sobre la situación en España actual, en España y en Portugal. Bueno, voy a dar un breve repaso a la historia de la sociedad desde el punto de vista histórico marxista. Bueno, comenzamos con la prehistoria. En la prehistoria el modo de producción era el comunismo primitivo, el salvajismo, el ser humano vivía en la tierra sin ninguna propiedad, nada era de nadie, todo era de todos, todo se podía coger y todo pertenecía a todos, porque no había Estado, no había propiedad, no había comercio, no había trueque, no había nada. Tú ibas al campo, lo cogías y se acabó, o cazabas y se acabó. En la Edad Antigua surgen las primeras sociedades en el Valle del Tigris y el Éufrates, en Sumeria, y hace 6.000 años. Y después pasa a Egipto. Esta época de los sumerios, los babilonios, los egipcios, los acadios, el sistema de producción o el modo de producción era sistema casi socialista. ¿Por qué? Porque la propiedad era toda del rey y del templo, que eran los hermanos o familia del rey, y por tanto toda la propiedad era del Estado, que el Estado otorgaba trabajo y medios de subsistencia a los campesinos. Y después había varias clases de personas, como los esclavos, como en el Imperio Romano, que en el Imperio Romano se daba la esclavitud, los hombres libres, los patricios romanos, que los patricios romanos no era burguesía, era nobleza romana, nobleza indoeuropea, que venían del norte de Europa. Y el modo de producción del Imperio Romano en la Edad Antigua era la gens, que era que los patricios romanos tenían sus clientelas sociales, económicas, y apadrinaban gente, más o menos así. Yo lo voy a explicar más o menos a la ligera. En la Edad Media, en la Europa occidental, después de la caída del Imperio Romano, será el contrato vasallático, donde la nobleza, mediante el contrato vasallático, toma a los siervos bajo su tutela. Después están los gremios, que tienen diferentes clases sociales. Están los maestros de taller, los propietarios del gremio, los oficiales de gremio, que tenían su propia cualificación, el primer oficial, segundo oficial, tercer oficial, y los aprendices. En aquella época surge una clase nueva, porque en aquella época no había clases sociales. Las clases sociales en el capitalismo del siglo XIX y del siglo XX, que estudió Marx y Lenin. Las clases sociales son otro tipo de estructura social. En la Edad Media lo que estaba era los estamentos, y en la Edad Media surge la burguesía, que son los comerciantes, las profesiones liberales y los prestamistas, que normalmente todos estos burgueses, los prestamistas, eran todos judíos. En la Edad Media, en la Edad Moderna ya pasamos, yo voy pasando poco a poco. En la Edad Moderna se refuerza la burguesía y el gran capital con el descubrimiento de América, como dice Marx
y la llegada de los portugueses y los españoles a América y de los portugueses a las Indias Orientales y de los holandeses a las Indias Orientales y Occidentales, aparecen los grandes bancos y las compañías de India, que eran burguesas, que eran todos judías, porque todos los banqueros han sido judíos siempre, nunca les ha gustado trabajar, siempre les ha gustado el dinero, y se crea el antiguo régimen hasta la edad contemporánea, en 1789, en que la masonería, los Illuminati y otras sociedades secretas como la Carbonaria o la Rosacruz, que son organizaciones secretas burguesas, crean las condiciones y llevan a cabo la Revolución Francesa de 1789, donde se cargan a toda la nobleza, imponen el modelo liberal de aquella época, ponen de emperador a Napoleón. Napoleón invade Europa, expande el proyecto de la Revolución Francesa liberal, masónico, aunque Napoleón no era masón, pero usó a la masonería para expandir el imperio. En Norteamérica, los Illuminati, junto a la masonería norteamericana, que son sociedades burguesas, que son gente de dinero, que a la Revolución Norteamericana, y en Inglaterra se crea la primera revolución industrial. Todo eso lleva al capitalismo del siglo XIX, que estudió Carlos Marx en El Capital, y en el marxismo de la primera época, de Marx y Engels. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es una sociedad característica del siglo XIX y XX, y casi actualmente también, en que todas las relaciones sociales y personales son burguesas, que se basan en el interés económico y en la propiedad burguesa. Existen dos clases, la de propietarios burgueses y terratenientes, y lo que queda de la nobleza, y la clase trabajadora, que es la clase obrera y los jornaleros o campesinos. Todo está organizado entre la propiedad privada en que la propiedad privada de los medios de producción y distribución, las fábricas, los comercios, los bancos, los terrenos, las tierras, está en manos de la burguesía y de los terratenientes. El capital es dinero que invierte la clase burguesa, que genera una plusvalía o ganancia. La plusvalía